Amados, muy buenos días. Pues mire, aquí estamos. Seguimos meditando en este tema. Acuérdense que Dios nos dijo en Josué 1:8, estudia la palabra de manera constante y medita en ella de día y de noche. Y es muy interesante que hemos perdido la dimensión de la palabra meditar. Les decía, el diccionario y las sanas prácticas nos enseñan que meditar tiene que ver con el hecho de poder enfocar toda nuestra atención y todo nuestro ser en una sola cosa. Y les platicaba que yo incluso tengo una aplicación con la que medito, que te enseña a enfocarte en solamente tu respiración. Y después de haberlo logrado, aprovecho esa capacidad y me enfoco en orar. Esta es una práctica personal. Y estamos hablando sobre aquellos temas que deberíamos nosotros de meditar de manera constante con la intención de que podamos hacer que esa palabra surja efecto en nosotros, que cobre vida en nosotros y que podamos realmente adoptarla como parte de nuestro vivir. Y, y me encanta cuando medito en la palabra, porque, fíjense, nada más dice, Mateo 19:26 dice, Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Y fíjense nada más, qué interesante, porque está diciendo, para los humanos hay cosas que son completamente imposibles, pero para Dios todo es posible. Pero luego también la misma Biblia nos dice que para el que cree, todo es posible. Y luego la misma Biblia nos dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y que nos hizo, es más, el Salmo 86:2, si no me equivoco, dice, ustedes son dioses porque son hijos del Dios Altísimo. Entonces, amados, eso quiere decir que las cosas nos van a ser imposibles siempre y cuando nosotros veamos y hagamos las cosas desde nuestra humanidad. Pero mire, meditamos hace unos días, cuando entendemos que no somos, ni siquiera nos pertenecemos, sino que fuimos creados y luego comprados por Dios con un precio de sangre. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene cuidado de nosotros, si vivimos como extranjeros, si tomamos nuestra identidad de huérfanos y de viudas, los que lo son, en ese momento todo va a ser posible porque entonces regresamos a nuestra identidad celestial, la cual no está peleada con el mundo en lo absoluto, amados. En lo absoluto está peleada con el mundo nuestra identidad celestial. Pero necesitamos tener esa congruencia de entender quiénes somos, de entender quién es Dios y de entender nuestra pertenencia, para que podamos también adoptar esa identidad celestial, para que dejemos de ser del club de los que todo les es imposible, para que empecemos a caminar de la mano del Dios que todo lo es posible y que nos transfiere su identidad. Por eso me gusta cuando Jesús les dice a sus discípulos, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán, y aún mayores. Le está diciendo, pues es que ustedes ya dejaron de ser del mundo y ahora han decidido y han optado por adoptar la identidad como hijos de Dios. Por eso me encanta esta cita de Mateo 19:26 y dice, Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, hay veces que tendríamos que entender cómo nos vamos a enfrentar a los problemas o cómo vamos a enfrentar las situaciones que vivimos, si lo hacemos como humanos o decidimos un día a la vez adoptar la identidad del cielo. Esto le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo como humano pidió su herencia, como humano se la gastó y como humano se le antojaban aún las algarrobas que comían los puercos. Y de repente el cuate se da cuenta y dice, oye, no, es que el secreto de tener dinero no está en que te lo den, sino en producirlo. Y entonces lo que hace es que se va a casa de su padre y le dice, contrátame como uno de tus jornaleros. Dijo, ya entendí que mi identidad es la de producir.
ahora enséñame cómo. Y entonces el padre celebra, le pone el mejor de los vestidos para cubrir su flaqueza, le pone sandalias, que quiere decir le enseñó un nuevo estilo de vida, y le da un anillo que significa autoridad, y le dice, todo lo que tenías que saber, ya lo sabes, que tu identidad es a mí. Y a partir de ahora no necesitas pasar desde abajo como los jornaleros, sino que te vas directamente a gobernar. Está bueno esto para meditar, ¿no, amigos? Yo creo que nuestra oración tendría que cambiar de una manera radical si nosotros entendiéramos esto. Amados, que Dios les bendiga, nos vemos mañana.